¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este canal, Otro Punto de Vista. Gracias por el tiempo que se toma de poder acompañarme en estos minutos. Gracias por ver o escuchar este video. Gracias a aquellos que están suscritos a este canal y a aquellos que se han ido sumando. Estaba checando un video en el canal de Betty Valenzuela y me llamó la atención una de las preguntas que supuestamente ella tiene hacia los protestantes, hacia los evangélicos, una pregunta que todo protestante, que todo evangélico se tiene que hacer y que pues a lo mejor uno debe de preocuparse por responder a esa pregunta que ella que ella nos hace. Y vamos a ver cuál es esa pregunta, qué relación tiene con la salvación, qué relación tiene con el evangelio, la pregunta que Betty Valenzuela hace. Vamos a ver este video y al final voy a dejar a correr y al final voy a comentar algunas cosas. Esta no es una video reacción, sino que es un comentario al video de Betty Valenzuela y su pregunta que le hace a José Plasencia. Dice de que en este contexto están platicando, dice que y creo que ella iba a tener un debate con un evangélico y por algunas cuestiones no se llevó a cabo, y como no se lo pudo hacer a este evangélico, pues ahora se lo hace a José Plasencia, porque él dice que no recuerdo cuántos años estuvo en el protestantismo, y por lo tanto él tiene que saber a lo mejor, o él tuvo que haberse hecho también esta pregunta. Así que voy a dejar correr el video y al final comentamos. Entonces, yo le iba a hacer unas preguntas a él muy interesantes, hermanito José Plasencia, por ejemplo, cuando tú eras evangélico, que te las voy a hacer a ti. Sí, échale. Échale. Cuando tú eras evangélico, nunca se te cruzó por la mente, hermanito José, mira, ya se suscribió. Gracias, Pedro, por suscribirte y síguelo, amigo. Ahí vas a aprender mucho. Hermanito José, cuando tú eras protestante, nunca se te pasó por la mente, ¿por qué nosotros no tenemos los restos de Pedro y Pablo? ¿Nunca pensaste eso? La verdad, no me pasaba por la mente porque yo creo que la razón es porque en mi subconsciente yo sabía que en cuanto a reliquias y a... Bueno, esta es la pregunta que Betty Valenzuela le hubiera hecho a este evangélico con el cual iba a debatir, y vamos a escuchar la respuesta de José Plasencia. La verdad, no me pasaba por la mente porque yo creo que la razón es porque en mi subconsciente yo sabía que en cuanto a reliquias y a lugares históricos, yo sabía que eso estaba o en manos de la Iglesia Católica o de los ortodoxos. O sea, ¿cómo lo puedo explicar? No me pasaba por la cabeza porque realmente no era una duda, sino que yo sabía que lo que tenía que ver con reliquias y con edificios o con restos de santos, de alguna manera estaban en posesión de la Iglesia Católica. Sí. Hermanito, sinceramente, en la mente de los evangélicos es muy probable que en promedio, en un 90%, crean eso mismo, ¿verdad, hermanito? Sinceramente. Sí, yo creo que sí. Yo creo que muchos, aunque no se detienen a meditar mucho en el tema, yo creo que hay un buen porcentaje de protestantes que sí saben que de alguna manera, independientemente de la explicación que ellos quieran ofrecer, saben que, pues sí, que los restos de muchos santos, incluso de apóstoles, están en lugares que son custodiados por la Iglesia Católica. Pero muchas veces se justifica. Se dice, no, sí, es que ellos se apoderaron. Ellos eventualmente tomaron control de estos lugares históricos del cristianismo y pues se quedaron con ellos. Algunos no te van a decir eso, algunos simplemente van a decir, sí, es cierto, ellos los tienen, pero ellos se desviaron de su doctrina y es por eso que a pesar de que ellos tienen esta riqueza en cuanto a edificios, monumentos, restos de santos, ellos dicen, a pesar de que tienen todo eso, se desviaron de la verdadera doctrina, ya no tienen la sana doctrina. A ver, fíjate, a ver, supongamos que tú te defenderías con eso. No, pues es que la Iglesia Católica se apoderó de los restos de los apóstoles. Yo te preguntaría, ¿y en qué momento la Iglesia se apoderó?
sea, ¿por qué ustedes tan dejados, verdad? Sí, bueno, quizás la respuesta más común sería la de Constantino, ¿no? Que Constantino fue el que permitió que el cristianismo fuera una religión permitida, lícita, legal, y esto a la postre iba a terminar en que lo que pertenecía a la iglesia se transfirió a los auspicios, a los cuidados del gobierno, ¿no? En este caso de Roma. Siempre, al final del día, no solo en este asunto de dónde están los restos de los apóstoles y dónde están las iglesias más antiguas de la cristiandad, ah, en todo esto, por el solo hecho de ser protestante, uno se ve obligado, forzado, a ofrecer una explicación razonable de el por qué esta iglesia malvada, esta iglesia corrupta, es que posee todas estas riquezas de la antigüedad en cuanto al cristianismo. Uno está obligado a ofrecer una explicación, pero bueno, siendo sinceros y a la luz de la historia, pues ninguna de estas explicaciones se sostienen, en verdad. Claro. Mira, hermanito. Con otra pregunta que le hacen ahí del público, pero ¿cuál es esta pregunta que todo evangélico supuestamente o según Betty Valenzuela uno tiene que hacerse, uno tiene que tener la respuesta a la pregunta? Bueno, la pregunta, como escuchamos, es ¿por qué por qué la Iglesia Católica tiene los cuerpos de Pedro, de Pablo supuestamente, porque sus restos están en Roma? Como si eso, como si el Evangelio tratara sobre los restos de los personajes, o de los apóstoles, de los discípulos, como si el, el conservar, o como si el que tenga los cuerpos de los personajes bíblicos, esa iglesia es la iglesia verdadera. Como si el Evangelio se tratara, la predicación, el mensaje de Jesús se tratara sobre los cuerpos o los restos mortales de algunos de los discípulos o de los profetas. Como hay un debate con los calvinistas que algunos dicen de que el problema que hay con los calvinistas o con algunos calvinistas es que piensan y muchos afirman, o según algunos afirman, que el calvinismo es el evangelio. O sea, como que es el mismo argumento que Betty Valenzuela tiene para desacreditar al protestantismo. Como si el evangelio, el mensaje de Jesucristo, el mensaje de los discípulos fuera acerca de los cuerpos de los profetas o de los apóstoles. Pero aquí anoté algunos puntos, como decía, esta no es una videoreacción, sino es un comentario, al menos de lo que yo también alcanzo a entender. Como decía, uno de los puntos es de que el evangelio no se trata sobre los cuerpos de los discípulos, de los apóstoles o de los profetas. Cuando Jesús comienza su ministerio, Él comienza predicando el arrepentimiento o llamando al arrepentimiento, anunciando el reino de Dios. Ese es el mensaje de Jesús, no sobre quién tiene o dónde están los cuerpos mortales de alguno de los profetas. Ese no fue el mensaje de Jesús. Los discípulos predicaban ¿a quién? ¿O qué era lo que predicaban los discípulos? Los discípulos también predicaban la muerte de Jesús. Pero no solo la muerte, sino la resurrección de Jesús. Es cierto que algunos se preocupaban en cuanto a la resurrección, argumentaban no sobre quién tenía los cuerpos, sino si Jesús había resucitado o no. Esa es la base, de hecho, del cristianismo. La resurrección de Jesús, no su cuerpo, no dónde está su cuerpo, sino si Él había resucitado o no, porque esa es la base. Por eso dice el apóstol Pablo que si Jesús no resucitó, si los muertos no resucitan, Jesús tampoco resucitó, entonces vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. ¿Por qué? Porque el mensaje, la predicación es el arrepentimiento. Esa es la buena nueva, es la muerte y la resurrección de Jesús. El perdón de Dios para nosotros. Ese es el evangelio, esa es la predicación. No quién tiene o dónde están los cuerpos de los discípulos. Otro de los puntos que al menos yo apunté es el problema que tienen por las reliquias.
O sea, es que ellos tienen, y esta pregunta a lo mejor está más relacionado con el problema que ellos tienen con las reliquias, de que ellos tienen, por ejemplo, el manto de Turín, que los restos, como decía, de Pedro, las lágrimas, no sé, de la Virgen, o el problema ahorita que hay también con las hostias que sangran, eh, que con los clavos de Cristo, la lanza del soldado romano, no sé, un pedazo de madera de la cruz. Ese es el problema en sí que tienen los católicos, porque ellos se enfocan mucho en lo material, en lo físico, en lo que ellos ven, en lo que ellos pueden tocar. Entonces eso ya no sería fe. ¿Por qué? Porque están viendo, están tocando, pero la Biblia cuando hablamos de fe, de creer, es sobre algo que no vemos, sobre algo que no se puede ver. Eso es fe, si no ya no sería fe. Pero el catolicismo se enfoca mucho en lo que ve, en lo que se puede tocar, y por eso a lo mejor buscan los restos de Moisés o de cualquier otro profeta. Otro de los problemas, y en cuanto también a la asunción o ascensión de María, es eso. Bueno, el problema es de que ellos tampoco tienen el cuerpo y bueno, y está esa discusión también si María murió, si su cuerpo está en algún lugar o ascendió en cuerpo y alma al cielo. Entonces ellos tampoco tienen el cuerpo de María. El problema del cuerpo de Moisés, ¿por qué algunos dicen de que estuvo peleando el ángel Miguel con Satanás sobre el cuerpo? Algunos dicen de que quizás estuvieron discutiendo, peleando por el cuerpo de Moisés porque a lo mejor Satanás iba a hacer algún mal uso con el cuerpo de Moisés. Y volviendo al problema que ellos tienen con los cuerpos y con las reliquias, porque al igual, a lo mejor quizás hubieran hecho lo que ellos hacen con los cuerpos. Por ejemplo, no recuerdo, hay uno de los cuerpos de uno de los papas que está momificado. Y ahí lo tienen en vitrinas. Hay cráneos y no sé qué tanto tienen allá en Roma y en sus capillas, en sus catedrales. Y veneran a esos restos. A lo mejor Dios, queriendo evitar eso, decide esconder el cuerpo de Moisés. Porque ahí en Deuteronomio 34, si no estoy mal, dice de que fue Dios el que escondió el cuerpo de Moisés. Entonces es uno de los problemas que tienen también dentro del catolicismo. El llevar, cuando alguno de los patriarcas moría, pues decidían llevárselos con ellos. ¿Para qué? Para que fueran enterrados allá con sus padres, con sus familiares, porque esa es una costumbre quizás que hoy tenemos. Por ejemplo, uno que muere fuera de nuestro país, a lo mejor uno quisiera también estar o ser sepultado allá en nuestra tierra, con los nuestros, con nuestros familiares. ¿Por qué? Simplemente porque es una costumbre, porque uno quisiera estar cerca no sé, de la tierra que lo vio nacer, donde uno creció, donde uno vivió, donde uno tuvo su infancia. Por alguna razón uno quisiera estar cerca de la tierra en que uno nació. Y al final de cuentas también dice la Biblia que polvo somos y al polvo volveremos. Al final los restos van a volver a la tierra, van a volver de donde fuimos tomados. Entonces los cuerpos no tienen nada que ver con el Evangelio. Eso no es el mensaje del Evangelio. Lo que Dios nos llama es predicar a Jesús, la muerte, la resurrección, la venida de Jesús, el perdón de Dios para nosotros. Ese es el mensaje. No saber dónde están los cuerpos de los profetas, dónde están o quién tiene el cuerpo de María, el cuerpo de Pablo, de Pedro, de Juan. No, el mensaje de Jesús es:
arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. Espero que este video les haya gustado, les haya servido y nos vemos en el próximo.